Vamos a continuar ahora con este pasaje bíblico brevemente. Primera carta a los Corintios en el capítulo 11 y específicamente el versículo 10 es el que menciona esta frase. La mujer debe tener señal de autoridad. Bueno, leemos otros pasajes bíblicos que nos complementan a nuestro entendimiento de cómo son las cosas. Y ahora vamos a ver este porque siempre primero los Corintios 11, luego puede ser malentendido. Tenemos que entender el objeto de estudio. ¿A qué se quería referir Pablo cuando habla de estas cuestiones? Primera carta a los Corintios, capítulo 11, tengo versículo 10, dice: por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Bueno, pues tenemos que, si nos dice la primera frase, por lo cual, pues entonces tenemos que ver por lo cual qué, hay que ver todo el contexto, hay que ver de qué nos está hablando la palabra en este capítulo 11 para poder entender por qué dice lo del versículo 10. Entonces leemos primeramente lo que nos dice el versículo 3, hermana Rosita. ¿Sí? Entonces aquí nos está dando el apóstol Pablo, ¿verdad? Está describiendo un orden establecido por Dios. Así como Dios, como Cristo tuvo sujeción al Padre, ¿verdad? Cuando fue ejecutado este plan que tenían preparado de este mundo, Cristo siempre habló de que Él estaba en sujeción al Padre en ese sentido, ¿verdad? Sabemos que como divinidad tienen la misma esencia, los tres tienen la misma autoridad, pero aquí les dio, él aprendió obediencia, es como lo dice la Escritura en la carta a los Hebreos, que Cristo aprendió obediencia. Él estuvo sujeto todo el tiempo al plan del Padre. Y así es como se habla de que Dios fue cabeza de Cristo. De esa misma manera, Cristo es cabeza de todo varón, que es un pasaje que ya leímos, ¿sí? Y el varón es cabeza de la mujer. Aquí estamos hablando de cabeza como autoridad. Pudimos aclarar que la palabra cabeza no se refiere más que a autoridad. Solamente a eso se puede referir. Nunca se utilizó con otro significado esta palabra, kefale en griego. Entonces aquí tiene que ver con autoridad y cómo, así como Cristo tiene que ser la autoridad de todo hombre, que no todo hombre acepta la autoridad de Cristo, pero debe hacerlo. Todo varón, toda persona del sexo masculino tiene que sujetarse a la autoridad de Cristo. Y en ese mismo orden, aunque Cristo también es cabeza de las mujeres, en cuanto a un tema de rol que debemos desempeñar en cuanto a lo espiritual, el varón tiene que ser autoridad de la mujer y la mujer debe sujetarse a, a la voluntad del varón, ¿sí? Eso lo vemos dentro de la iglesia, pero también va a suceder dentro del matrimonio, ¿sí? Dios habla mucho acerca del matrimonio y ahí también debe existir esta misma autoridad y sujeción. Hay pasajes bíblicos, por ejemplo, el de Juan, capítulo 4, versículo 34, en donde dice, Jesús les dijo, mi comida es que hagan la voluntad del que me envió y que acabe su obra.
Entonces Jesús habló del Padre siempre como alguien que le había enviado. Y como que la obra era de Él y la voluntad era del Padre. Por eso Jesús constantemente decía, o decía en sus oraciones, hágase tu voluntad y no la mía. ¿Sí? O sea, a pesar de ser Dios también Jesús, sujetaba la voluntad del Padre en ese plan que tenían, ese plan de salvación. Juan 5:30 decía Jesús, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces nuevamente habla acerca de la voluntad del Padre, importante aquí. Y Juan capítulo 14:28 dice él, han oído que yo les he dicho, voy y vengo a ustedes. Si me amaran, se habrían regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Y en este sentido también él está hablando de esta sujeción bajo la cual él estuvo en la tierra para cumplir con ese plan. ¿Sí? Pero claro está que ningún texto, más bien muchos textos muestran que en cuanto a divinidad y en cuanto a esencia, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son iguales. ¿Sí? Entonces Él vino a este mundo en una humillación, en un cuerpo humano. ¿Sí? En ese sentido, siempre el Padre, en ese momento, fue mayor que Él, pero Él está hablando aquí de una sujeción a su voluntad, a su plan, bajo la cual siempre estuvo. Entonces, de esta misma manera va a suceder, ¿verdad? Cristo también tiene una voluntad, una autoridad que nosotros como varones debemos obedecer. Nosotros dirigimos a la iglesia como varones. No es lo que a nosotros se nos ocurra, como muchos varones hacen. ¿Sí? Hay muchos varones que así lo ven, están pensando en qué se les puede ocurrir para atraer más la atención, para que sea más divertido, para que haya más emoción. Y ahí nos estamos saliendo de la voluntad de Cristo y comienza a ser la nuestra. Pues todo varón tiene que sujetar sus decisiones a esa voluntad de Cristo. Por eso es tan importante que conozcamos su voluntad. Pero en ese orden, en cuanto a nuestras funciones, nuestros roles que vamos a tomar, la mujer debe hacer lo mismo. La mujer debe sujetarse a los varones, a las decisiones que ellos tomen. ¿Sí? Ese debe ser el papel que debe tomar la mujer en cuanto a lo espiritual, en cuanto a lo que se refiere a la iglesia, y en cuanto a lo que se refiere también al matrimonio, que Dios siempre estableció que el hombre debía ser cabeza, autoridad también en el hogar. Entonces, en ese sentido también va a tener que haber esa sujeción. Entonces, de esto nos están hablando estos primeros versículos, ¿sí? De este orden que Dios ha dejado. Versículos 4 y 5, hermana Pina, por favor. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Ajá. Entonces aquí Pablo no está introduciendo nada nuevo. ¿Sí? Pablo aquí, claro, sabe que este texto hay que conocerlo y hay que estudiarlo, porque de ahí se deriva esta práctica de las mujeres utilizando un velo cuando se va a hacer una oración, sacan su velo, sacan su pañuelito y se lo ponen encima. ¿Por qué? Por este texto, que el hombre no debe tenerlo, pero la mujer sí. La mujer sí debe tenerlo porque si ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. La verdad es que el texto es muy claro si lo entendemos como debe de ser. No hay mayor pierde en este tema. ¿Sí? Aquí no está introduciendo Pablo nada, como podemos ver. No está él empezando a hablar de que debe existir un velo cristiano, que se lo acaba de inventar, ni nada por el estilo. Sino que estamos viendo cómo las mujeres,
cuando realizaban esta acción, descubrían su cabeza. ¿Con qué? Pues con algo que ya traían puesto, no con algo que Pablo les dice pónganse. Ellas ya traían un velo puesto. Y cuando iban a hacer esto, pues como estaban haciendo uso de sus dones espirituales, se lo querían quitar para estar igual que los hombres. Y Pablo dice, no. De hecho, el tema de este capítulo 11 no es si usar velo o no usarlo, sino que como vamos a ver ahorita, nos está hablando de usar señal de autoridad, como es el tema de esta enseñanza. Usar o tener una señal de autoridad, ¿no? Que en ese tiempo, pues lo representaba el velo, ¿sí? Era esa prenda que mostraba autoridad. Pero no solo eso, sino otras cosas que más adelante Pablo les dice en el capítulo 14, ¿verdad? Que no hablen, que no interrumpan, que no hagan uso de la voz pública, que no enseñen, que no quieran enseñar a los varones. También eso es señal de autoridad, ¿sí? Pues la cosa es que culturalmente existía esta prenda. Culturalmente sí existía una prenda que mostraba que la mujer estaba casada, no estaba disponible para otros hombres, ¿sí? Y que estaba mostrando decencia. Una prenda que de hecho al día de hoy sigue existiendo. En países orientales todavía siguen existiendo este tipo de prendas con las que las mujeres cubren su cabeza y muchas veces todo su cuerpo completo, ¿sí? ¿Y qué es esto? Pues no es más, para ellos culturalmente es una muestra de decencia, ¿sí? Es una muestra de sujeción a los hombres. Por eso las utilizan, ¿sí? Entonces aquí no es si vamos a usar o no vamos a usar un velo. Lo que Pablo les está diciendo es, no se lo quiten. Si todo el tiempo lo están usando, porque lo usaban todo el tiempo, no era algo que sacaban y luego se guardaban y luego sacaban otra vez, no, lo usaban todo el tiempo, todo el día. Pero cuando era el momento de ahora profetizar, se lo querían quitar. Pablo les dice, no, no se lo quiten. Siguen siendo mujeres, siguen estando sujetas a los varones, aunque estén haciendo uso de sus dones espirituales. No se lo quiten. Sigan mostrando esa señal de autoridad. Génesis capítulo 20, versículo 7, es uno de los textos que podemos leer acerca de los profetas y la oración. María Elena, ¿lo alcanzas a leer? Allí. Dice ahora, pues, recuerdo de la mujer con su marido, porque enferma, profeta, y orará por ti, y ya, si no la volviera necesitada, el desierto morirás tú y todos los hijos. Sí, entonces esto le decía Dios en sueños a Abimelech, ¿verdad? Cuando tomó la mujer de Abraham, que no sabía él que era su mujer, ¿verdad? Pero Dios le habla en sueños para advertirle que lo que estaba a punto de cometer era un pecado. Y le dice, devuélvele la mujer a su marido porque es profeta y orará por ti, ¿sí? Y entonces vemos esta relación entre profeta y oración que ya existía desde tiempos del Antiguo Testamento, ¿sí? Que la oración que realizaban los profetas era especial, ¿sí? Cuando la dirigían a Dios, era importante, tenía un cierto sentido. Y aquí se lo dice de Abraham. Primera de Crónicas, capítulo 25, versículo 1. Hermana Gloria. Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asa, de Emán y de Jeduthún, para que profetizaran con arpas, arpegios, címbalos y número de ellos, hombres todos para la obra de su ministerio. Ajá, entonces aquí nos habla de otros hombres. Igualmente su profetización la hacían con alabanzas, ¿verdad? Que es algo que también vamos a ver ahorita. El tema de la oración y las alabanzas también estaba ligado a los profetas de alguna manera, ambos.
Y Jeremías 27:18, hermana Doris. Y si ellos son profetas, y si está con ellos la palabra de Jehová, oren ahora a Jehová de los ejércitos para que los utensilios que han quedado en la casa de Jehová y en la casa del rey de Judá y en Jerusalén no vayan a Babilonia. Sí. Entonces aquí nuevamente está hablando acerca de los profetas, de quienes dice, si son profetas que oren ahora a Jehová de los ejércitos. Su oración tenía cierta importancia de los profetas. Siempre estuvo ligada la profecía con la oración o con las alabanzas. ¿Hermana? Ahí menciona por sus instrumentos, ¿no? Que en ese entonces se usaban. Sí, se utilizaban este tipo de instrumentos en aquel tiempo, pero como podemos ver, no era lo que se les ocurriera. Dios siempre especificaba cuando debían ser utilizados. Dios especificaba qué debía de utilizarse, ¿sí? Y lo hizo específicamente, siempre declaró Él cuándo quería que fueran utilizados. Entonces eso es algo que veíamos en el Antiguo Testamento, pero que ya no ocurre, ¿verdad? Cuando pasamos al Nuevo Testamento, por el significado que comenzaron a tomar. Lucas capítulo 2, versículos 36 al 37. De acá, ¿alcanzas a leer, Max? Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad bien avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacia 84 años y no se apartaba del templo, viviendo de noche y día con ayunos y oración. Sí, mujer que se le llama profetisa aquí, y que claro, estaba ligada la oración. En cuanto a las cosas que hacían, como profetas, las oraciones siempre estuvieron muy ligadas. Y cuando vamos a primera carta a los Corintios 14, la misma carta que nos está hablando de el hombre que ora o profetiza y la mujer que ora o profetiza, nos dice ahí, por lo cual el que habla lengua extraña, pida en oración poder interpretarla, ¿sí? Está hablando de una oración que se iba a hacer para estos dones espirituales que estaban siendo utilizados en estos momentos. Decía él, porque si yo oro en lengua desconocida, claro, había quien oraba en lenguas, no era cualquier oración, una oración haciendo uso de los dones espirituales. Mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Dice, oraré con el espíritu. ¿Qué es orar con el espíritu? Bueno, haciendo uso de los dones espirituales. No como a veces pudiéramos entender que es orar con ganas, orar con el corazón. No. Aquí está diciendo que oremos con el espíritu, pero también con entendimiento. Es decir, haciendo uso de tu don de lenguas, pero también entiende, ¿sí? También tiene un entendimiento de lo que estás diciendo. Y cantar las alabanzas otra vez, con el espíritu podían ser hechas, con esos mismos dones espirituales, pero debían ser hechas también con el entendimiento, ¿sí? No solamente haciendo uso de los dones para presumirlos, como muchos lo hacían en estos tiempos. Y claro, estas eran cosas que estaban muy ligadas a los profetas y a los que hablaban en lenguas, ¿sí? Las oraciones, las alabanzas, hechas con dones espirituales. Oración de profecía, oración de lenguas. Por eso es que está hablando en el capítulo 11 de varones que oran o profetizan. Porque la oración podía ser hecha en lenguas. Y la mujer, muchas mujeres también tenían este don de orar, bajo el contexto que estamos entendiendo, que es orar, si nos podemos leer la carta entera, o profetizar, utilizar don de profecía. O tenían que hacerlo cubiertos. Podían descubrirse para eso. Entonces de eso nos está hablando. Lamentablemente se ha llevado esta práctica
a las oraciones comunes que nosotros realizamos. En primera, no tenemos mujeres en la adoración realizando oraciones. Siempre son dirigidas por un varón. Entonces, aquí no está hablando de cuando las mujeres oraban o profetizaban ellas, no cuando escuchaban a un varón dirigiendo una oración. No está hablando de eso. Tampoco nos está hablando de que sacaban su pañuelito y después lo volvían a meter, como muchas mujeres al día de hoy lo hacen. Habla de algo que había que utilizar todo el tiempo, porque eso indicaba sujeción al varón. Y la sujeción al varón no es nada más cuando se va a hacer una oración. Ya hablamos de que la sujeción al varón hay que tenerla siempre, en todo momento. Estas mujeres que utilizaban estos velos, que los siguen utilizando al día de hoy, pues es parte de su vida diaria. Esto es algo que muchos hermanos no quieren entender. Es así de fácil y sencillo entenderlo. No está diciendo Pablo que va a comenzar a introducir un nuevo velo. Simplemente les dice, no se lo quiten. Algo que ellas ya tienen puesto, no se lo quiten. Pero esto era una cuestión cultural. Era algo que existía en ese lugar, en esos tiempos. Por eso pongo aquí que el problema no era si usar o no usar un velo para el momento de la adoración. La cuestión era no quitárselo como declarando independencia del hombre. Es lo que hacían algunas mujeres. Pablo no está introduciendo el uso de un velo, ni la iglesia lo inventó. La iglesia no inventó ningún velo. No se les dice pónganselo. Se les dice no se lo quiten. Porque lo usaban todo el tiempo. Entonces seguramente hemos visto imágenes así, de mujeres utilizando un velo. Hemos visto seguramente muchas imágenes de mujeres así con su velo, que como pueden ver, pues no era un pañuelito sobre la cabeza, siempre era una tela que cubría el cabello, cubría todo lo que era el cabello. Y como les digo, hay otros que son más extensos, algunos se cubren también así alrededor del cuello, ¿sí? Así nomás se les ve la carita, ¿sí? Y otros pues más, se cubren más el cuerpo, no quieren mostrarlo. ¿Por qué? Por respeto a sus maridos. No dejan que nadie más les vea el cabello, nadie se los puede ver. Algunas hasta utilizan pelucas para no mostrar su cabello real. Y todo esto lo hacen en sujeción a sus maridos. Es la cultura. Entonces, si en aquellos lugares así lo hacen, esa es la cultura, pues es lo correcto que se haga de esa manera. Yo he conocido personas, amigas, que han ido para allá, a aquellos lugares. No, hombre, aquí andan destapadas. Cuando llegan allá de vacaciones, se ponen su velito y andan muy tapaditas y todo. ¿Por qué? Es la cultura. Tú llegas allá y andar como andas aquí, es terrible. Sí, es ser sinvergüenza. Entonces, aunque no lo crean así de esa manera, si llegan allá a aquella cultura donde es así, pues ellos van y se compran su burka y se la ponen y así andan con su velo. Es correcto que si alguno de ustedes va para allá, pues que haga eso, ¿verdad? Por cultura, para no lastimar ahí las... Sí, porque para ellos es andar indecentemente. Son cuestiones culturales, ¿verdad? Entonces aquí Pablo, bueno, como podemos ver, también los hombres las utilizaban. Seguramente hemos visto también muchas imágenes de hombres utilizando este tipo de capitas o de velos así en el cabello. Solamente que aquí la cuestión es que para hombres no significaba lo mismo. Un hombre nunca utilizaba este tipo de capas a manera de sujeción a alguien. Siempre para ellos culturalmente era visto como para temas de protegerse del sol, ¿sí? Sí.
o de la arena, cubrir su cara de ciertas cosas. Pero claro, cuando ellos llegaban a ciertos lugares, habrán visto muchas representaciones de hombres que llegaban a algún lugar y luego se la quitaban. Se quitaban su capita. ¿Sí? Porque así lo hacían los hombres. Para la mujer no. Para ella se le ve distinto. ¿Sí? El propósito con el que ella lo utiliza es distinto. Siempre lo fue en esa cultura. Entonces, cuando los hombres llegaban a estos lugares, a esta adoración, iban a hacer uso de sus dones, se descubrían la cabeza. Y las mujeres decían, pues nosotras igual. ¿Sí? Quiero llegar y descubrirme. No, decía Pablo, no. Porque tiene que existir señal de autoridad. ¿Sí? Eso es lo que estaba pasando en ese momento. 6 al 10, hermana Doris, por favor. Sí, gracias. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubre. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Sí, gracias. Entonces aquí las mujeres querían llegar y destaparse y ser iguales a los hombres en ese sentido de roles, de funciones, actuar igual que ellos. Pero Pablo les dice, si no se quieren cubrir, córtense también el cabello, anden todas rapadas, todas pelonas. ¿Les es vergonzoso eso? O sea, las mujeres no, pues sí. Que se sentían orgullosas de su cabello. Entonces, si se sienten orgullosas de ese cabello, de ese velo natural que Dios les ha dado, no se avergüencen de este otro velo que también deben utilizar. Úsenlo. El varón, él no debe cubrirse la cabeza. Si él lo hacía, estaba mal, porque él es gloria de Dios. Su imagen es su gloria. Pero la mujer debe entender que en esta cuestión de roles, de funciones, ustedes son gloria del varón. Si la mujer tiene a su esposo, debe procurar ser gloria de ese varón. El varón debe estar metido en ser gloria de Cristo, de ser gloria de Dios. Y la mujer ser gloria de ese varón. ¿Cómo? Estando sujeta a él. ¿Sí? No avergonzándolo. ¿Sí? Acatando esa voluntad del varón de lo que quiera hacer para Cristo. Entonces todo lo contrario, pues es vergonzoso, ¿verdad? Y entonces nos da la cuestión esta de cubrirse. Es una cuestión cultural. Pero después Pablo hace referencia a una cuestión creacional, eterna. ¿Cuál es? Que el varón no procede de la mujer. Aquí no está hablando de una cuestión biológica, porque todos los hombres provenimos de una mujer. No está hablando de una cuestión biológica, sino creacional, eterna. La mujer tampoco proviene del varón. Si nos vamos a lo biológico, pues sí, pues también vienen del varón. Pero dice que el varón no fue creado por causa de la mujer. Está hablando de la creación y eso no cambia nunca. Aunque las cuestiones culturales cambien, este tema ya no. La mujer siempre fue creada después del varón. Eso va a ser una verdad que siempre va a ser. Por lo cual la mujer, al ser creada por causa del varón, debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. ¿Sí? Por causa de los ángeles, dice ahí. ¿Por qué? Porque hasta los ángeles se sujetan. Hasta los ángeles, que son seres superiores a nosotros, celestiales, se sujetan a Dios. ¿Cómo nosotros, como seres humanos, no vamos a querer sujetarnos? ¿Sí? Entonces la mujer debe tener esta señal de autoridad. Es lo que está diciendo ahí Pablo. No está exigiendo un velo, está exigiendo señal de autoridad. Y si la mujer utilizaba esta telita, este velo, pero después se estaba interrumpiendo,
se perdía la señal de autoridad. Se utilizaba su velo, pero después como que quería estar tomando decisiones junto con los varones. Se perdía esa señal de autoridad. Se perdía totalmente. Entonces esto es de lo que nos está hablando la Escritura en este pasaje, que debe existir una señal de autoridad. Bueno, ahora decimos, en nuestra cultura no existe el velo. Lo venimos aquí a México, pues es algo que nunca ha existido. Creo que desde que ustedes nacieron, ni desde sus abuelitos, nunca existió esta cuestión del velo. Fue algo que nunca existió aquí en este continente, la parte occidental. Yo, hermano, en la iglesia católica, Ah, sí. anteriormente se usaba una mantilla para taparse la cabeza. No, y todavía muchas mujeres lo usan. Sin embargo, estamos hablando de una cuestión cultural. Religiosamente, pues sí, siempre ha existido. Equivocadamente llegó el catolicismo y ellos lo implementaron. Después que hicieron otros, pues también comenzaron a hacer lo mismo. Entonces, en cuanto a ese tema, pues sí existió. Pero culturalmente, dentro de nuestra cultura, nunca existió el ponernos eso, o las mujeres utilizar esas prendas como señal de autoridad. ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Cuál es la manera de mostrar sujeción al varón, al esposo, si no va a existir el velo? ¿Qué tenemos que utilizar entonces? ¿Cómo ve, hermana Doris? Hermano, hay principio, bueno, ya es cuestión de la iglesia, ¿verdad? Ajá. Pues haciendo caso de todas las demás señales de autoridad. Como esta de que ya estábamos viendo de que la mujer trae, ¿verdad? Esa sería una señal de autoridad. De hecho, la otra vez yo caí en una gran falta y hasta que lo hice, dije, wow, exactamente el ejemplo que más nos puso. Justo el domingo pasado, cuando el hermano, considerando que iba a ser tarde, dijo, pues por poco tiempo o algo así, si no yo le seguía y yo digo, sí, sígale. Y el hermano diciéndolo, me dijo, wow, exactamente, ya los hermanos varones se arreglan, disponen, y uno como mujer hay que estar con contentamiento con lo que se haya arreglado. Y esa es una señal de autoridad. Si nosotros la respetamos, estaremos mostrando esa sujeción. Pues de todas formas, de todas maneras, aquella sujeción, que sean los varones los que decidan, pongan todo y no ser cuestionados, a menos que salga de ti por decir algo, comentarlo, decirlo, ponerlo, si es algo que nos concierne a todos, estamos dispuestos a sujetarnos. Sí, como les he comentado, pues el varón también debe saber utilizar su autoridad, ¿verdad? No se trata de, aquí es lo que yo digo y se acabó. Se trata de imposición. Sin embargo, tanto el hombre debe saber su autoridad, usarla, como la mujer debe saber estar sujeta, ¿verdad? Las cosas. Y no contender, no pelear, no querer agregar nomás por nomás, cuando se pueden hacer las cosas como los varones las determinaron y ya. Entonces eso es importante, pero en cuanto a nuestra actitud, ¿verdad? En cuanto a nuestras prendas de vestir, ¿habrá algo que muestre sujeción? Bueno. Pues la vestimenta en sí, no se ropa ajustada, menos cuerpo, y bueno, lo más aconsejable sería que viniésemos todos con vestidos, que vengamos siempre pues, en el horario, ser respetuosos, que también cuando tú llegas tarde, estás robando tiempo a Dios, ¿verdad? Entonces esperamos que esto, y Dios es un Dios de orden,
respetar, alinearse, obedecer, eso. Bueno, Ya dieron las 11 de la mañana, ni una palabra. bueno, ¿algo más? ¿Nada más eso? Sí, ya, ¿no? Hermano, pues yo pienso que en cuanto a la ropa como tal, en cuanto a eso de señal de autoridad, yo al menos no lo encuentro como tal. Cierta ropa como señal de autoridad, no. Ya ahora sí la vestimenta puede demostrar e implicar otro tipo de principios. La castidad, el pudor, incluso el adorno, pero así como tal, como señal de autoridad, yo no lo encuentro. Ujú. Bueno, pues tener ropas que provoquen, estando casada, que provoquen a otros hombres. Sí, Ya en el matrimonio sí. sí, ¿verdad? Yo pensaba solo en la iglesia. Pero solteros también, hermano, teníamos las hijas del hermano Jaime, que venían una muy con mi faldita, Ah, sí. con Ajá. ropa muy. Oh, pero yo me refiero a la autoridad como que si los varones, nosotros como mujeres, con nuestra ropa vamos a tener señal de autoridad para con Dios dentro de la iglesia. Sí, Sí, no. dentro de la Pero iglesia. ya en un matrimonio, no, definitivamente que sí. Hay otra serie de versículos que nos enseñan a las mujeres, en este caso, las mujeres que tienen esposo, a respetar y sujetarse al esposo en su vestimenta, sí, eso sí, claro que sí. Sí, digo, igualmente en la iglesia creo que los varones vamos a hablar de ese tema para casadas o no casadas, ¿verdad? Hay que vestir con modestia, hay que venir de una manera presentable, ¿verdad? Y cuando no queremos hacer caso de eso, pues ¿dónde queda entonces la sujeción también? ¿Verdad? Cuando no tenemos ese cuidado y también pues venimos y provocamos a los hermanos. El orden del culto, el respeto que debe existir dentro de él, todo como ya lo dijo ahorita nuestra hermana, las cuestiones públicas, de hablar públicamente, ahí se pierde la sujeción. ¿Qué deben hacer las solteras y viudas? Pues mostrar respeto, cierta sujeción también a los ancianos que hay en la iglesia, ¿sí? A quienes predican, quienes toman decisiones, sin estar siempre pretendiendo desafiarlos, debatiendo con ellos, ¿sí? En todo eso, ¿verdad? Podemos estar dejando de mostrar la sujeción de vida. Entonces es de lo que nos está hablando una mala escritura. Claro que es una cuestión que se da en este ámbito de nuestros roles, de nuestras funciones, porque el apóstol Pablo termina diciendo que en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Cuando hablamos de cuestiones espirituales, del valor que tenemos delante de Dios, no hay diferencia. ¿Por qué menciona esto Pablo? ¿Qué es lo que quería evitar Pablo al decir esto? Considero que el mal manejo de la autoridad del hombre sobre la mujer, y más porque si volvemos a ese tiempo de la cultura en aquellas tierras, a la mujer muchas veces la consideraban de menor valor. Sí. Y entonces una forma de decirles, eso no es así. Si fuera de la iglesia, si antes de venir a Cristo ustedes lo practicaban, ya no, aquí ante Dios, lo mismo vale la mujer que el hombre. Que sí hay en este caso señales de autoridad, que sí hay función de roles, ya también lo va enseñando, pero en este caso el valor, somos almas para Dios, de hombres o de mujeres. Sí, más ellos, que estaba tan extendido el imperio romano en aquellos tiempos. Para el imperio romano a veces las mujeres, o al principio, las mujeres tenían los mismos derechos que un esclavo, ¿sí? O que hasta los animales.
Entonces había, pues se le denigraba mucho a la mujer en esos sentidos. De hecho, duró bastante tiempo esa cuestión de que la mujer no podía hacer las mismas cosas que los hombres, que nada tenían que ver con lo espiritual, pero simplemente los hombres determinaron. No podían ir a la escuela, solamente los varones, ¿verdad? Porque no podían trabajar, no se les podía dar ciertos puestos. O sea, eso fue una cuestión que existió durante mucho tiempo. Pero eso nada tenía que ver con lo espiritual. Pues imagínate, llega Pablo y les dice que el varón es cabeza de la mujer. No, pues los varones iban a sentir que aquí es lo que nosotros queremos entonces. Pero Pablo dice no. Es una cuestión de orden, es una cuestión de funciones, de papeles que debemos desempeñar. Pero en el Señor, el varón no es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Nadie es independiente y nadie es más que el otro. Nadie. Así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Ahora sí nos está hablando de cuestiones biológicas. Dios nos ha creado de esa manera, en la que yo no puedo decir, yo nunca he necesitado de la mujer, pues si de ella nací. Y la mujer tampoco puede decir lo mismo, si también se necesita un hombre para que pudieran nacer. Pero todo procede de Dios, no hay más. Todos tenemos el mismo origen. Espiritualmente todos valemos lo mismo. El alma de ustedes vale tanto como la mía. Si ustedes se pierden, Dios se entristece tanto como si yo me pierdo. Es lo mismo. Todo lo que ustedes tienen para entregarle a Dios va a ser igual de valioso que lo que yo tengo para entregarle. Aunque sea a modo de sujeción, aunque sea a modo de autoridad, todo es igual de valioso para Dios. Porque Él lo está ordenando, Él lo está mandando que sea de esa manera. ¿Sí? Entonces, no puedo decir que lo que ustedes hacen no vale, ustedes no son tan importantes como yo, que aquí lo único que importa es lo que yo diga. Ahí yo ya me estoy saliendo totalmente de lo que debe ser la autoridad del varón, ¿verdad? Entonces la mujer debe aprender a tener esta sujeción en confianza de que el varón, de que uno como varón está sujeto a Cristo. Si ustedes declaran que uno como varón está sujeto a Cristo, pues no hay por qué temer a lo que deben de sujetarse, ¿verdad? Así de simple y sencillo. No sé si quieran abordar alguna cuestión más acerca de esto, en los Corintios. Hermano, yo no me recordaba al estarnos enseñando todo esto de esta mujer Abigail, lo prudente que era yo pensando en los varones como mujer, podemos tener esa prudencia y esa sensibilidad de Abigail, que aun cuando David no era su esposo, pensó que él era el rey, aunque andaba en ese tiempo prófugo, ¿verdad? Pero él era el rey, y entonces ella le dice que recuerde eso, que tenga prudencia y que no manche sus manos de sangre. Entonces, nosotros podemos tener esa conciencia con nosotras, como mujeres, ya seas tú, ya sea cualquier varón dentro de la iglesia, ya sea incluso hombres en la calle. Para nosotros todos tienen que ser almas muy valiosas para Dios, y entonces orar por ellos para que alcancen a ver la justicia divina y quieran servirle a Dios. Y entonces nosotros, lejos de ser piedra de tropiezo, hacer nuestra parte, orar, suplicar para que ellos sean varones, tanto de la iglesia sirviéndole como fuera de ella, que vengan a los pies de Cristo. Sí, así es. Entonces, esta mujer, Abigail, actuó en sujeción, ¿sí? En sujeción a David. No quiero hacer otra cosa más que acudir a él y pedirle por las buenas. No hiciera nada, que el otro hombre era insensato. Y con eso fue suficiente para que Dios pusiera su ejemplo en la Escritura. Entonces, no creamos que aquí la cosa se trata de hablar, de dejarnos ver, de hacer esto, el otro, para sentirnos importantes. No siempre es de esa manera. Pues para Dios, y Dios lo ve todo. Dios vio eso, que a lo mejor Abigail pensó que era cualquier cosa. Pero Dios lo vio. Le pareció muy agradable.